10 de la mañana y nosotros nos vamos a hacer la primera entrevista del día porque veníamos hablando mucho de la justicia y ya estamos en comunicación con la Secretaria de Asuntos Legales del Senado, con Graciana Peñafort, que tiene la amabilidad de atendernos. Graciana, muy buenos días. Rocío Criado, Sebastián Cazón y Poli Sabatés, te saludamos. ¿Cómo estás? Graciana, ¿estás ahí? Sí. ¿Nos escuchas? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? No te escuchábamos, por eso, perdón. Es que activé justo en manos libres. Gracias por atendernos, Graciana. Nosotros recién en la apertura repasábamos obviamente los dichos del vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Bueno, obviamente, en primer lugar, preguntarte qué opinión te merece lo que dijo y también qué importante es entender el impacto que esto tiene, no solo por quién es Carlos Rosenkrantz, sino por cómo esto se traduce después en los fallos, ¿no? Mira, a mí me parece que lo que dijo Rosenkrantz es bastante complejo, porque Rosenkrantz no es cualquier persona, alguien que evalúa necesidades y derechos cuando decide. Un impacto práctico es que si alguien me consulta para hacer un reclamo, por ejemplo, un amparo por atención de una obra social, mi primer consejo sería recusar Rosenkrantz, porque no va a encontrar derecho en tu necesidad de derecho a la salud. Entonces eso me parece que tiene un impacto práctico. En lo conceptual me parece creo que es honestamente lo que piensa Rosenkrantz, y me parece cuanto menos una ironía, por decirlo así, que si el parámetro para evaluar si hay derecho es los recursos que tiene el Estado, qué enorme paradoja que esto lo diga alguien que no aporta al Estado parte de su sueldo porque no paga impuesto a las ganancias. Es decir, está afectando tu derecho y el mío. Desde el concepto de Rosenkrantz, no me cabe duda que deberían inmediatamente derogar la acordada que prohíbe el pago de ganancias al Poder Judicial. Porque cada vez que no pagan ganancias están desfinanciando un Estado y por lo tanto están privando los derechos a las personas. No me cabe ninguna duda, me parece que es una paradoja compleja que no la tuvo en cuenta al momento de decir lo que dijo. Ahora, obviamente los dichos de Rosenkrantz, no sorprenden, es un capítulo más, ¿no? De un perfil, sabemos lo que él piensa o los intereses que defiende, y uno no deja de pensar de cuán urgente es la discusión por la reforma judicial y ni hablar de la composición o el rol que tiene la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que hay muchos proyectos, pero bueno, también sabemos que es un proceso que seguramente va a ser muy largo. ¿Cómo ves vos esta discusión y también las distintas iniciativas que se presentaron para reformar la Corte? A mí me gusta mucho la iniciativa que hoy está empujando el Poder Ejecutivo con los gobernadores, porque me parece que esta Corte tiene, además a mí no me gusta cómo funciona esta Corte, creo que es una Corte desigual, que no atiende las necesidades de las personas, que no responde a las necesidades de una sociedad. Creo que además una Corte con más miembros va a cambiar la lógica de negociación, la vimos clara en la elección, es decir, ellos entre 4 se ponen de acuerdo y hacen cosas. Con 25 va a ser más difícil llegar a ese acuerdo o intercambiar favores. Y eso me parece muy bueno para la democracia y para la justicia. Y también me parece muy interesante la idea de una Corte con sentido federal. Te voy a dar un ejemplo claro. Si hoy retenciones fuera a conocimiento de la Corte, ¿qué resultaría si solo van a resolver 4 señores que vienen de la región centro que produce soja? ¿Y qué pasa con el resto de los argentinos que hemos vivido en lugares como San Juan, como otros lugares, donde el problema de la soja no es un frente de poder? Eso hace que tengamos una Corte poco libre para decidir en algunas cuestiones. Y creo que con una representación federal habría una representación de las necesidades de todo el país. Claro. Graciana, Sebastián Cazón te saluda. Hay algunos funcionarios de la Corte que dan a entender ya que un aumento grande en términos de la cantidad de ministros y también, en caso de que sea la división en salas, que eso es inconstitucional, porque la Constitución habla de una sola Corte. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, a mí me parece más inconstitucional la división de los relatores que tenemos hoy. Porque los mismos jueces de la Corte dicen que ellos no ven todos los casos, que firman lo que les dan los relatores. Digo, porque esos relatores no son jueces de la Corte. Me parece más inconstitucional esto que una división en salas, que tampoco tiene que ser necesariamente el modo de actuar. Yo creo que se podría poner
un plazo razonable para que resuelvan los ministros de la Corte en totum, no me preocupa. Y hay países que funcionan con cortes de 20 y pico, no me da miedo. Me causa gracia el miedo que ellos tienen a la pluralidad de personas. Sí. Pero no me da ningún miedo. Me parece que funciona tan mal esta corte de 4 que es el mejor argumento por qué no pueden ser poquitos. Graciela, te hago la última, sé que tenés poco tiempo y te agradezco por el tiempo. Pensando en, bueno, la reforma judicial es algo muy amplio, ¿no? Incluye un montón de ejes, pero pienso, desde tu mirada, cuán importante, más allá de las distintas iniciativas que se presenten y que se debatan en el Congreso, es también que haya un acompañamiento en estos temas, no solo en el discurso político, sino también que se tome conciencia, ¿no? Que la calle tome conciencia, que haya ahí un movimiento, ¿no? Que la reforma judicial se piense de manera transversal. Lo que pasa es que hay una falacia que mucha gente sostiene, y es que los temas judiciales no impactan en la vida de la gente. Claro que impactan en la vida de la gente, porque las decisiones son los jueces los que deciden sobre tu libertad, tu propiedad, los derechos tuyos, los de tus hijos, tus temas de familia. Sí, los temas judiciales son trascendentes para las personas, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a estar sometidos a decisiones judiciales en el ejercicio de nuestros derechos. Entonces me parece que hay que tomar conciencia que esto no es un tema oscuro que solo le importa a los abogados o los políticos. Esto es un tema cotidiano donde tenemos que hacernos cargo de que este tema está. Y a mí me parece trascendental que la sociedad lo tome suyo y que tenga sus propios reclamos, y me parece necesario además. Graciela, muchísimas gracias por la comunicación, te mandamos un beso grande. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Pasaba Graciela Peñafort, abogada y directora de Asuntos Legales del Senado de la Nación. Cuando los conquistadores llegaron a estas tierras que habitamos, se apropiaron de las cosas y los dioses que estaban por acá. Mientras tanto, impusieron. Entre otras cosas, el idioma. Así fue que le pusieron nombres a pueblos que simplemente se llamaban de otra forma. Por eso está bueno tener presente que, por ejemplo, cuando decimos Tehuelche, deberíamos decir Gungunacuna. Cuando decimos Toba, deberíamos decir Com. El idioma Gungunayahuch es hablado por los Gungunacuna. Se la considera como una lengua aislada, aunque se conjetura que está relacionada con las lenguas chon habladas por los pueblos indígenas vecinos. Dicen que es imposible conocer una cultura sin aprender su lengua. Conocé mundos en el Centro Universitario de Idiomas. En el CUI tenés certificación UBA y no abonás matrícula. Contás con nivelaciones gratuitas y hay precios especiales para nivel inicial. Y como siempre, hay descuentos para socios de la comunidad Futurock. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Para más información, llama al 5353-3000 o entra a www.cui.edu.ar. En Avellaneda estamos cerca tuyo para ayudarte. Por eso prorrogamos la moratoria municipal. Se trata de un plan de regularización de deudas municipales para industrias, comercios, frentistas, patentes de motos y automóviles. Hay planes de pagos de hasta 36 cuotas sin interés y además la quita del 100% de los resarcitorios, punitorios y multas. Ingresá a mda.gov.ar para solicitar tu turno. Tenés tiempo hasta el 29 de abril. Municipalidad de Avellaneda. Vivamos mejor. Emilia Salum presenta Cronos, canción adelanto de su nuevo disco Eida, producido junto a Juan Belvis y Luciano Vitale. La compositora de Varadero se prepara para salir de gira por España, Alemania, Suiza, Países Bajos y México, presentando Cronos y las nuevas canciones que verán la luz a partir del 10 de junio. Escuchá Cronos y todos los lanzamientos de Goza en nuestra playlist de Spotify Goza Records. Goza Records. Uno está
todo el tiempo sabiendo que tiene las herramientas para perfeccionar o distorsionar ciertos aspectos que uno no quiere evidenciar, Darío Stanraiver tiene esas herramientas, las pone en juego y construye una narración de sí mismo que no es auténtica en ese sentido tradicional donde lo auténtico vendría confesión mediante a mostrar lo propio de sí. Demasiado humano. Ahora, ¿qué mierda es eso propio de sí? ¿Qué es esa verdad si siempre estamos en todo tipo de narración de sí mismo, incluso antes de la época de las imágenes, en tiempos más literarios? Lunes, 20 horas. O cuando uno cuenta, ¿no? Te encontrás con alguien en la calle y te dice, ¿qué hace Darío? ¿Qué es de tu vida? Es la pregunta que más detesto. Devenir, jugar, patear los dogmas. ¿Qué es de tu vida? Y vos abrís la boca y mentís. ¿Qué vas a decir? ¿Vas a sollozar la verdad de tus frustraciones constantes? Demasiado humano. E incluso si sollozaras, estarías como parcializando un aspecto por sobre otro, porque nadie puede alcanzar esa verdad última del todo. Futurock FM.